Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, hablábamos de visitas y en este caso nos visita un joven político. Tiene 31 años, representa a la Unión Cívica Radical, ingresó al Consejo Deliberante de Coronel Pringles en una de las tantos arreglos políticos, arreglos en el buen sentido de la palabra, quiero decirlo, ¿no? Por el Frente Progresista y bueno, y en función de esta cuestión que ayer invitamos por espacio físico a la gente del PRO, del espacio Cambiemos, hoy nos visita José Bayúgar, justamente de la Unión Cívica Radical, como reitero, actual concejal. ¿Cómo está, José? Buen día. Bueno, buen día y saludo a la audiencia. Muy bien, contento por los resultados y bueno, esperando a ver que comience el cambio y con mucha expectativa. Yo decía, 31 años es una edad interesante en un gobierno que pareciera, por los nombres que se están tirando, que va a ser de una generación intermedia, es decir, estamos bajando sensiblemente la edad, bueno, del propio presidente Macri por un lado, pero también del grueso de sus colaboradores que pareciera que comportan ya una generación distinta, ¿no? Esto, ¿crees vos, tenés una sensación que trae aires nuevos a la política? Sí, yo creo que es bueno. En este caso, mi generación sería la del váyanse todos. Yo egresé en 2001 en una situación conflictiva y una de las crisis más complicadas del país. Y en ese momento, bueno, en mi caso particular, la política estaba totalmente descreída, nadie creía en la política y es bueno que de a poquito vayamos volviendo a tener fe y tomar roles, y en este caso me parece bueno en lo que vos decís, que la integración de Cambiemos y del armado de los gabinetes, que vaya gente joven, y en algunos casos que siempre se habla de los varones del conurbano en la provincia de Buenos Aires, que se vayan puliendo esas cuestiones, que es necesario siempre el recambio, gente nueva y no la perpetuidad de los políticos. Qué contradicción, ¿no? Porque a los varones del conurbano bonaerense es posible que los tenga que domesticar una mujer, ¿no? Y sí, en este caso, bueno, la gobernadora electa, la verdad que va a tener una tarea difícil. La provincia tiene muchas cuestiones sin resolver y creo que si bien la elección fue muy pareja y terminó ganando Scioli en la provincia, creo que el descontento con la gestión es bastante importante y Scioli siempre mantuvo ese rol que lo caracterizó de muy pacífico y no se movió por cuestiones que creo que va a haber que empezar a cambiar, como la coparticipación, que siempre Buenos Aires fue una de las provincias más perjudicadas, y lo terminamos padeciendo en rutas en muy mal estado y un sinfín de cuestiones que va a haber que resolver, además del gasto en publicidad, como se ha dado en todos los niveles, que es demasiado amplio para cuando vemos que otras cuestiones quedan sin resolver, que son muy importantes. El día que se pueda determinar lo que gastó el gobierno de Scioli en publicidad, en esos espectáculos de fin de año de la costa atlántica, realmente se va a llegar a cifras que son estremecedoras. Estoy seguro de eso, ¿eh? Es decir, ya hay algunos amagos de dar a conocer esas cifras que seguramente se van a dar a conocer. Cuando vos hablás de Cambiemos, a mí se me viene a la mente... Bueno, vos hablás de un tema que vamos a retomar, que es el de la coparticipación, pero ¿qué impresión te causó la renuncia de Ernesto Sanz ayer? Y bueno, sorprendió a todos, sorprendió porque parece que es por motivos personales, algunos hablaban de alguna enfermedad en su entorno familiar. Es malo para la UCR, porque obviamente que es el líder que representa nuestra fuerza, y igualmente yo creo que si Macri comenzara su gestión y no diera el lugar que corresponde a la UCR, ya tomaría una mala primer medida, porque este gobierno se forjó
con la unión de estas fuerzas, de la coalición cívica, de la UCR y del PRO, y es necesario respetarlo porque la gente pidió un cambio y creo que en eso no va a ser necio, sino que lo va a tener en cuenta. Y bueno, lamentablemente que justo Sanz le haya pasado estas cuestiones y no tenga un rol preponderante, va a ser un problema, pero bueno, si lo saben manejar y le van dando participación a otras personas importantes, o por lo menos pudimos ver en el festejo a Morales, que lograron un triunfo importante en Jujuy, y yo creo que se merece el rol importante de la UCR también, porque le dio un aparato político y una estructura. Sí, yo siempre hablé de una sinergia muy interesante entre un partido que tenía dirigentes nacionales importantes como el PRO, indudablemente con la figura central de Macri, y un radicalismo que carecía precisamente de figuras emblemáticas nacionales. Solamente emergió Ernesto Sanz con una lucha muy fuerte, se tuvo que poner al hombro el Congreso de Gualeguaychú, que fue muy ríspido, muy difícil, donde muchísimos radicales, algunos de ellos están todavía hoy lastimados por esta cuestión y no han colaborado con Cambiemos, que es bastante típico del radicalismo. El radicalismo es un partido que suele tener discrepancias internas. Yo creo que desde el famoso Congreso de Tucumán, donde se produce la partición con Balbín por un lado y Frondizi por el otro, el radicalismo ha tenido permanentemente esta cuestión interna que lo ha llevado muchísimas veces a estar con divisiones internas y fracturas muy importantes. Pero llama la atención realmente, y hay un montón de conjeturas, ¿no? Vos hablabas de una cuestión personal, es posible. Llama la atención la renuncia también a la Unión Cívica Radical, porque uno podría decir, bueno, no quiere asumir el ministerio, porque el ministerio comporta, y más el de Justicia en este momento, una dedicación full time. Pero la presidencia de la Unión Cívica Radical, ahí es donde uno, como decía el turco Asís anoche, planteando dudas. ¿No habrá alguna otra cuestión que no está en la superficie, no se alcanza a ver? Y la verdad que habrá que ver en los siguientes días cuál es la reacción y qué dicen otros digamos, figuras centrales del radicalismo, y ver cómo se desenvuelve este tema, pero obviamente que algo importante debe ser para que vuelva atrás en este tema y no pueda tomar el rol que uno pensaba que iba a tomar como figura central de radicalismo. No, además en su gestión como senador ha tenido permanentemente en el ámbito de la justicia, cuestionando nombramientos de jueces hechos por el kirchnerismo, en muchos casos, medidas tomadas por la Procuraduría General de la Nación. Es decir, es un hombre que ha estado en un combate permanente y frontal. Entonces llama poderosamente la atención. Por eso, como vos decías, José, habrá que ver a ver si en los días subsiguientes se aclara un poco el panorama. Vos pusiste el acento en un tema que para mí es central en la Argentina, lo vengo diciendo desde hace muchos años. Si no hay un cambio de esquema radical en el buen sentido de la palabra, no en el sentido político, sino en el sentido de cambio brusco. Respecto de la coparticipación federal, esta asimetría absoluta que le permite hoy al gobierno central disponer del 75% de los ingresos y coparticipar el 25% a todo el conjunto de las provincias, y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene el 37% de la población y recibe el 18% de la coparticipación, es realmente una locura. Sí, es desde un todo problema. punto de vista, ¿no? Es decir, si para mí no se modifica esa simetría, no hay posibilidad de un país integrado en serio y federal. Pues yo justamente di una materia que es liquidación impositiva, y en su momento trabajamos el tema de la coparticipación y el análisis, y es un tema que viene pendiente ya desde el 90 y más todavía, y digamos, con este sistema que siempre se está por rever pero nunca se da el paso adelante que hay que dar, se está dando cierta discrecionalidad siempre a la nación, que además en este caso particular el gobierno del kirchnerismo lo agravó todavía más con las retenciones, teniendo más caja y menos fondos coparticipables, lo cual agravó la situación. Y si recordamos, el año pasado en la provincia de Buenos Aires
recordemos que Scioli no podía pagar los aguinaldos, los tuvo que negociar en cuotas y después tuvo que ir a mendigar un cheque que se lo dio Cristina. Así que recordemos esas cosas también. Se lo dio, y se lo dio 2 días antes del inicio del ciclo lectivo, ¿te acordás de eso? Sí. Y en ese punto también son los grandes errores del kirchnerismo, que si vemos cómo perdió la elección, la perdió en los puntos donde el campo tiene gran producción, también lo perdió en las ciudades, no solamente por el campo, pero no supo escuchar a veces la necesidad de la gente. Ayer veía en los Facebook, en las redes sociales, esa imagen cuando decía Cristina, si no les gusta cómo gobierno, armen un partido y ganen las elecciones. Sí. ¿Qué más, qué menos preciso que eso? Que si a vos te vota, y por más que no te va a votar un porcentaje de la población, vos tenés que gobernar y escuchar a todos, que creo que es lo que se está esperando con este gobierno y es el cambio que realmente se necesitaba. Porque mucha gente, hay gente, pues yo he visto no me gusta confrontar en las redes sociales, escucho a todo y me parece que cada uno puede opinar, pero he visto que hay gente que piensan que porque pudo comprar en cuotas, porque tiene un auto, y digamos esas cuestiones económicas, con eso basta. No, hay un montón de cuestiones y que a veces te traten así o esa soberbia molesta y puede ser lo que cambia un voto, digamos. No, y que evidentemente lo hizo así. Si vos analizás el mapa político del país, el espacio Cambiemos ganó en el grueso, excepción hecha del conurbano bonaerense. Todo el centro del país lo ganó el espacio Cambiemos, que es indudablemente la Argentina económicamente más viable, la más importante, la más productora. Los sectores del noreste y noroeste argentino, excepción hecha de Jujuy, lo ganó todo Scioli. El conurbano bonaerense, y después en el sur también se dio el caso de muchos triunfos de casi todos del Frente para la Victoria en situaciones distintas, pero básicamente en lo que es el conurbano y el norte, gana Scioli en los lugares donde existe mayor necesidad, donde hay mayor pobreza, donde este gobierno justamente que le prometió todo no le cumplió casi nada. Entonces, yo digo, lo que se le viene a Macri, presidente, y al espacio Cambiemos, es revertir esa situación. Y yo creo que ahí, si realmente lo hace, va a entrar en la historia como el gobierno no peronista que en vez de darle subsidios le dé laburo, porque acá lo que tiene que crecer, acá nos tenemos que convencer que si no crece la economía, si la torta no es más grande, la porción va a ser cada vez más chica. Sí. Entonces, ese es el gran compromiso de Macri, llevar a esos lugares los servicios elementales, el plan de infraestructura que se comprometió en el norte, ¿no es cierto? Las rutas, los ferrocarriles, los caminos de tierra también, porque son importantes de la infraestructura productiva, la navegación de los ríos, es decir, todo ese tipo de cosas, y sacar las trabas, indudablemente, ¿no? Sí, hay muchos problemas. Yo ayer veía una noticia y decía que la producción en cuanto a novillos bajó al 50%. El tema del campo también. Digamos, muchos de los problemas los generaban las mismas políticas del kirchnerismo. O sea, los problemas en el cepo se generan por no tener reserva, y no tener reserva porque no permitiste la exportación, pues no permitiste la exportación de trigo, no cumpliste con la cuota Hilton y cuestiones que digamos que fueron normales siempre en la economía de la Argentina, porque obviamente vos tenés que sustituir importaciones y me parece bárbaro, y ahora cuando se dice que se va a abrir el cepo, obviamente que hay que abrirlo y con mucho cuidado, porque las importaciones tienen que ser para cosas útiles, no para que la gente se vaya de viaje. Después cuando las cuestiones vayan mejorando, obviamente que el cepo y los dólares se pueden dar sin tantas trabas, pero en principio va a haber que seguir teniendo controles porque, digamos, está todo tan regulado que desregular de un día para el otro todo va a generar problemas. Entonces tiene que darse este cambio, que cuando decimos no es un ajuste, sino un retoque lentamente o gradual. Vimos en la campaña que se habló del gradualismo,
que va a ser necesario porque obviamente está todo tan regulado y tantas trabas que si de golpe cambiamos todo va a haber problemas. Entonces las medidas que tomen ahora el gabinete que sería de economía, que ayer escuché que van a ser 6 ministros, que me parece bueno porque no quedarse con la visión de uno solo, sino que tratar de confluir en una idea que tenga distintas opciones, y más que nada que en la economía, yo como economista sabemos que no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social y que depende de infinidad de variables, medir bien cuáles van a ser resultados de cada política y de cada decisión que se tome. Además, esta mañana dijo Macri, y espero que lo cumpla, que va a dar una conferencia de prensa por semana, ¿no? Eso tan importante de que el gobierno le esté dando el presidente la cara al pueblo, diciéndole no por cadena nacional, donde se puede decir lo que uno quiera, sino enfrentando a los medios de prensa, que le van a hacer las preguntas que corresponda hacerle. Sí, creo que la apertura que muchos también necesitaban dentro del cambio, y la mayoría de la gente con la que hablaba ya estaba cansado de las cadenas nacionales, más cuando lees el artículo, creo que era, no sé si el artículo 75, que justificaba en 3 incisos una de las medidas es porque sean cosas de urgencia, de necesidad, o que así lo disponga el Ejecutivo. Y lo escuchaba Aníbal Fernández justificando este último punto, o que así lo disponga el Ejecutivo. Claro. Entonces, esas partes nefastas de la interpretación de la ley, que obviamente que no es así. La ley de medios, que para mí uno de los grandes objetivos que tenía también era ir en contra de Clarín, porque la guerra contra Clarín, si bien puede tener algunos fundamentos, no se puede querer opacar un medio, y me parece que lo que hizo mediáticamente... Además, no te olvides de una cosa, José. Clarín fue socio del gobierno hasta la resolución 125. Sí. Y el gobierno le permitió a Clarín la fusión y absorción de Multicanal para convertirlo en el lejísimos, la prestación monopólica de canal de cable que le permitió al Grupo Clarín, al Grupo Artear, facturar arroba de millones. Reíte del negocio del diario, del canal, el negocio de los canales de noticias, de todo el aparato mediático, reíte de eso. El negocio que llegó a facturar $5.000 millones anuales es el de la prestación del servicio de cable. Ese fue el negocio que hizo Magneto durante varios años, y lo sigue haciendo, porque esto hasta ahora sigue siendo el prestador más importante. Ese es el verdadero negocio que le permitió a Néstor Kirchner a Magneto, y que están las fotos de los dos estrechando la diestra con esa fusión. Se convirtió de pronto en el enemigo a vencer, porque Magneto, con respecto al campo, no sé si por cuestiones empresarias o lo que fuere, porque tampoco soy inocente de pensar que en Clarín y en los grupos de medios de Clarín existe la libertad más absoluta. Yo creo que existen periodistas, ¿no es cierto?, que están trabajando en esos medios, y que no creo que Magneto se atreva a decirle que hagan determinada cosa. Y no, por ejemplo, vos que hablabas hoy del tema de La Nación, de la editorial, todos salieron en una foto en contra de esa editorial. Por eso que la libertad de expresión está, y nadie dice que no, pero cuando se hacen estas campañas mediáticas en contra de un medio, o lo que pudimos ver, tantos programas pagos y cómo se maneja la TV pública, y hacer un oficialismo ya tan obsecuente en cierto sentido, desde 6, 7 y 8 y otros programas de Canal 9, más los medios pagos de lo que ha hablado varios periodistas, representan, la política de cómo manejó los medios, que al final la ley de medios en cierto sentido que no logró ninguno de los para nada, objetivos. ninguno de los fines que expresaba en principio la ley de medios fueron realmente positivos. Es más, en la proliferación de medios, yo digo siempre, esto va por mi cuenta, no por lo de Matías, pero yo digo, la cantidad de medios que en este momento existen, por ejemplo, FM en Pringle, ¿se puede prestar un buen servicio con una torta publicitaria así, con tanta cantidad de medios? Imposible. Desde el punto de vista material, lógico, de capacitación, lo que tiene que tener un medio. El medio forma
informa y entretiene, pero tiene una función cultural importante que cumplir. Cuando no existe un presupuesto publicitario, esa función no se puede cumplir, porque es obvio que no se puede cumplir. Alguien que se prepare para ejercer esta profesión y se prepare conscientemente, no puede trabajar por 2,50 pesos. Sí. Es obvio que no. Bueno, el mercado publicitario de Pringles no resiste la cantidad de medios que tiene. ¿Qué hay que hacer? ¿Cerrarlos? No, están, yo no digo. La libertad es libre y cada uno que se la rebusque. Lo que estoy diciendo es que una ley tiene que contemplar ese tipo de cuestiones. Es decir, bueno, en determinadas poblaciones, arbitrar que existan una cantidad de medios determinados. No 20, sino 6, por ejemplo, en función de la importancia que esa ciudad... No sé, buscarle la vuelta. Lo que no puede haber es una libertad así absoluta porque se termina en... Sí, recuerdo que acá ha habido reuniones de quienes estaban formalmente habilitados y muy poca de las radios estaban habilitadas. Y bueno, pero eso sobreviene. Hay que adecuarse a ese margen, obviamente, porque es como en todas las actividades. Si vos vas a empezar una actividad, te van a pedir que pagues el monotributo, que tengas negocio habilitado, y obviamente que todos deberían regirse por eso. Si no das lugar a informalidad y una competencia desleal que no debería existir. Claro, por supuesto. Y mirá, me quedó una idea de lo que estamos hablando. En mi visión, muchas de las cuestiones por las cuales hoy perdió, digamos, el gobierno de Scioli y lo que es el modelo de kirchnerismo, pierden por cuestiones que ya estaban. La corrupción ya existía en 2011, cuando ganó con el 54%, ya estaba la corrupción, ya estaba la inflación, ya estaban el tema del campo, pero calculo que fue el tema económico que terminó preponderando, que todavía había una estabilidad cierta y no llegó a golpear tanto. Y bueno, algunos hablan de que Cristina no hubiese perdido. Yo lo dudo, sé que tiene mucho caudal de votos, pero... Tiene un margen de rechazo muy importante. Sí. No podría haber ganado tampoco. Además, en esto que vos decís, algunos politólogos, más filósofos que politólogos, sostienen que el organismo más sensible del ser humano es el estómago. Y muchas veces se vota con el estómago. Acá y en todos lados. Sí. ¿No? Acá y en todos lados, eso hay que reconocerlo. Volvamos un poco al terreno local, José, para ir concluyendo esta charla. ¿Qué esperás para los próximos años? ¿Qué expectativa ves con el gobierno de Carlos Bertarré, de la gente de Compromiso Pringles? Y yo creo que a nivel local el cambio era necesario también, porque los últimos 2 años, creo, del gobierno de Carlos Oreste, sobre todo el 2014 con el cambio que inició en 2013, con el cambio a Massa, yo lo vi muy poco en el municipio y muy pocas gestiones en 2014, que tal vez como el tema todavía no estaba el tema político, no se notaba, pero hubo temas fundamentales que generaban un problema local, como el escalafón, que estuvo trabado con los problemas que generaba, y él no tuvo reuniones con nosotros. Hubo algunos funcionarios que se acercaron, y en 2015 es como que quiso hacer muchas cosas y comprometió la finanza al nivel que ya conocemos, con una deuda que a veces se duda de cuál es el nivel, pero yo por lo menos vi el presupuesto 2016 y figuran 30 millones de deuda, o sea que ese número sí es oficial, porque el otro día estuvimos en una sesión y presentó el proyecto Compromiso Pringles de la necesidad de una urgencia económica o crisis económica, y se hablaba de que los datos no eran claros, pero ahí en el presupuesto 2016 dice que son 30 millones la deuda, y obviamente que va a ser muy difícil mantener algunas cuestiones porque solamente por la planta permanente va a haber 140 millones de pesos en sueldo, lo cual no te da para nada margen operativo. Sueldos y aportes, ¿verdad? Sí, sueldos y aporte. Y obviamente que quedan todo lo que es destajista, jornalizado, contratado y todos los gastos. Sí, gastos de funcionamiento. Sí, y lamentablemente hemos visto que en cuestiones con una planta de 1.100 empleados, ya termina siendo siempre un 80% del presupuesto afectado a sueldo, lo cual no da margen para
para operar. Digamos, vos tenés empleados, y si no tenés plata para hacerlo funcionar o para trabajar, no se mueve solo. Necesitas combustible, necesitas un montón de cuestiones, y hay muchas máquinas que arreglar, muchas flotas que renovar, porque el estado está crítico. Y bueno, y hay áreas críticas que va a haber que trabajar mucho para solucionar el problema. Y bueno, en respecto de los concejales que asumen, creo que va a haber un buen funcionamiento. Obviamente que ahora, al haber un oficialismo dentro del Consejo, va a cambiar el funcionamiento, pero creo que todos tienen noción de la realidad económica que vamos a tener. Yo creo que se traduce algo parecido a lo del ámbito nacional, ¿no? Sí. En el ámbito sindical, ¿estás previendo problemas? ¿Es una situación conflictiva? Y yo creo que a nivel local, tanto como a nivel provincial, ya se hablan de aumentos de 40%, esos pedidos que obviamente va a ser muy difícil de satisfacer, porque ya estamos hablando del problema sin aumentos, que ya va a estar el problema para poder cubrir los pagos, digamos. Entonces, lo veo muy difícil, o poder dar aumento o poder mantener el nivel actual de empleados. Va a ver cómo se encuentra cierto equilibrio para o una cosa o la otra. Yo creo, José, que lo más sensato sería, en todo caso, en función de la evolución de la economía del país, hacer acuerdos más cortos, porque da la impresión de que no, bueno, vos lo acabas de decir, ¿no? Un 40% no resiste. Imaginás que si estamos hablando de 180 millones, a eso le aplicás un 40%, ya está en 260. Sí, ¿Cuánto será el presupuesto del 2016? El presupuesto va a ser de 240 millones. Ya estamos por encima de eso. Y digamos, seguramente lo que termina ocurriendo siempre es que por la coparticipación que termina aumentando, siempre vienen algunos millones más y se termina cubriendo cuestiones como esto, como los aumentos, pero al nivel actual de empleados lo veo difícil que se pueda sostener la situación, y en la provincia también, porque además con un contexto nacional, porque si en Nación se quiere bajar la inflación, que es un problema fundamental también para la economía, en economía se habla de la espiral de salarios-precios. Si vos aumentás los salarios, obviamente ya se traduce inflación, porque la empresa va a tener que reacomodar sus precios porque tiene que bancar sueldos más altos, y eso se termina siempre haciendo una ola que yo subo los precios y en pocos meses vos me pedís nuevo aumento y no lo vas frenando. Es el perro que se muerde la cola, exacto. Sí. Hoy escuchaba una definición de Enrique Sebas, ¿no? Días pasados estaba hablando de la montaña de pesos que ha emitido Kicillof, Vanoli, en fin, el gobierno. Y Sebas fue más allá y dijo, ya no es una montaña, es una cordillera de pesos. Sí. Absorber esos pesos, porque mientras existan esa cantidad de pesos en el mercado, el dólar no va a retroceder. Eso es una ecuación que vos como economista la sabes perfectamente. De modo que va a haber que hacer algo con los pesos. ¿De qué manera aspirarlos? Bueno, en la posible aspiración de un volumen importante de pesos mediante estrategias técnicas y demás, está, me parece, el futuro de la economía argentina, ¿no? Si seguimos con este volumen de pesos en el mercado, no podemos hablar de que el dólar retroceda. Sí, porque alguien dijo que si se estableciera en este momento la relación pesos emitidos versus reservas que ni siquiera son reales, estaríamos en 21 pesos el dólar. Claro, una locura. Una locura total, por supuesto. Entonces, no, ni lo nombremos eso, porque alguien lo va a interpretar. En eso creo que ha sido especialista el gobierno, digamos, de apagar el incendio o mantener la llama ahí tenue, pero obviamente que todos sabían que ganara quien ganara, iba a haber que hacer un reacomodamiento de muchas cuestiones, porque pateándole al próximo porque gobierno. Dentro de eso el cepo tiene ese objetivo, mantener calmada la cuestión y que no se vea. Es la olla a presión. Claro, es como el INDEC y otra. La olla a presión que un día salta y derrama. La última pregunta, José, tiene que ver con tu partido político. Nosotros, cuando analizamos la última elección, vemos que en Cambiemos había de un espacio que conformaban 4, ¿no es cierto? 3 eran o de la Unión Cívica Radical, o por lo menos 2 seguros
y uno devenido en algo que alguna vez tuvo origen radical y después devino en otra cosa. ¿Cómo crees que se corrige esto dentro del radicalismo y se establezca para el futuro no muy lejano un comité que tenga una unificación, que si pueda haber líneas internas, pero que unifique un mensaje, que tenga un candidato, que empiece a los candidatos no se inventan de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Hay que gestionar para eso. ¿Cómo crees, como joven que sos, y supongo que habrá gente joven como vos pensando en estas cosas, cómo se articula esto dentro de una Unión Cívica Radical que no ha dado buenas señales de cohesión en los últimos tiempos? La realidad que hay que apelar a la unidad, por lo menos de las dos líneas, la línea de Morena y la línea Pringles, para realmente tener un caudal de votos mayor, porque obviamente los resultados lo reflejaron en las últimas elecciones, que digamos en el caso de línea Pringles sacó, cuando yo asumí, 2.200 votos, y la Morena habrá sacado 1.000 votos o 800 votos, y cuando fuimos en 2013, cuando yo asumo, habremos llegado a los 3.200 votos. En este caso también se ve que los votos tienen que unificarse, y para eso creo que tenés que conseguir aquel que pueda representar la unidad, ver a aquel candidato o aquella persona, primero tirar todos juntos y tratar de sacar adelante un candidato que realmente exprese la unidad, que no haya diferencias con el mismo y que todos puedan tirar para el mismo lado, y después se verá si la realidad refleja una buena relación también en Nación, ver si se puede tejer algo con el PRO, algún acuerdo, y hacer una lista de unidad, y ya veremos cómo va el camino y cómo se van dando estos años. Sí, pero para mí hay que apelar a ir juntos. Exacto. Porque si no, obviamente es muy difícil, y fíjate, las elecciones pasadas, casi 9 fuerzas políticas, es muy difícil ganar una elección si no tenés la ayuda de otro. En el caso de Compromiso Pringles, se vio que ganó también con muchos votos de la línea de disidentes. Pringles, Claro, de la línea... De otras líneas. Por supuesto que no quisieron acompañar a Oreste, esto quedó claro en todas las evaluaciones previas y después se consolidó con los resultados. José, muchas gracias y que tengan suerte. Es saludable que gente nueva se incorpore a la política, no importa en qué partido político, importa que se integren, que tengan otra visión del mundo, que dejen algunas cuestiones que tienen que ver con los vicios de la vieja política argentina, ¿no? Que lo tienen todos los partidos políticos, es indudable. Ojalá haya una señal en ese sentido del gobierno nacional. Muchas veces los gobiernos establecen a través de la ejemplaridad cuestiones que son tomadas hacia abajo y tienen buenos resultados. Así que es de esperar que esto ocurra en la Unión Cívica Radical y en general, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos y a vos también, Matías, y bueno, esperemos que realmente tanto el nivel local se empiecen a ver mejoras, también a nivel provincial y nacional, porque realmente Pringles necesita, la zona necesita un impulso, y la gente se expresó y se vio, y en esta zona de la sexta sección se vio la necesidad de cambio y queremos obviamente mejorar las rutas. Nosotros, ahora hace poquito vino Andrés de Leo, le dejamos un petitorio con algunas cuestiones que son prioridad para Pringles, que el Boulevard 40 y todas las otras cuestiones como la rotonda, la ruta 51. Así que bueno, esperemos que de a poco esas cuestiones se vayan reflejando, que la economía ande bien, porque va a ser difícil. Y bueno, lo mejor para Argentina y para los Pringles. Gracias, José, muy amable. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.